La noche caía como un manto pesado sobre la aldea. Los campos, bañados por la tenue luz de una luna tímida, se extendían hasta donde la vista alcanzaba, sus bordes perdiéndose en las sombras del bosque cercano. Era una noche sin estrellas, y el viento soplaba con una calma extraña, susurrando secretos que nadie quería escuchar. En la distancia, el río serpenteaba bajo la niebla, emitiendo un murmullo constante que parecía más vivo que nunca. Desde tiempos inmemoriales, los aldeanos habían contado historias sobre aquel río. Decían que en sus aguas habitaba un espíritu inquieto, una mujer condenada a vagar entre este mundo y el otro. Las madres advertían a sus hijos: no jueguen cerca del río al caer la noche. Ella está ahí, esperando. Sin embargo, esas advertencias a menudo eran tomadas como simples cuentos para asustar a los niños. Diego, un joven pastor, había escuchado estas historias toda su vida. De complexión delgada y con una mirada llena de curiosidad, siempre había sentido una extraña fascinación por el río y los rumores que lo rodeaban. Esa noche, cuando regresaba de pastorear sus ovejas, sintió que algo lo llamaba. Era como si el susurro del viento llevara su nombre. No era miedo lo que sentía, sino una extraña mezcla de curiosidad y una leve inquietud que lo invitaba a acercarse. Sin pensarlo dos veces, encendió su linterna y tomó el camino de piedras que conducía al río. El silencio a su alrededor era absoluto, roto únicamente por el crujir de sus botas sobre las hojas secas. A medida que se adentraba en el bosque, el sonido del agua se hacía más fuerte, mezclado con un murmullo que parecía humano, aunque distante. La niebla era espesa, envolviéndolo en una atmósfera irreal que parecía pertenecer a otro mundo. Cuando llegó a la orilla, el paisaje era sobrecogedor. Las aguas del río brillaban bajo la tenue luz de la luna, y la niebla flotaba sobre la superficie como si estuviera viva. Pero lo que más le llamó la atención fue una figura solitaria que se alzaba junto a la corriente. Era una mujer alta y delgada, con un vestido blanco que parecía hecho de humo. Su cabello oscuro y largo caía como un velo, ocultando su rostro. Diego sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Quiso moverse, pero sus pies parecían clavados al suelo. La mujer permaneció inmóvil por un momento, como si estuviera escuchando algo más allá del alcance del oído humano. Luego, levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro pálido y desgarrado por una tristeza insondable. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían contener todo el dolor del mundo. ¿Has visto a mis hijos?, preguntó la figura con una voz que era un lamento, un eco del viento. La pregunta resonó en el aire, llenando el espacio con una tristeza que parecía aplastante. Diego quiso responder, pero su voz quedó atrapada en su garganta. La mujer dio un paso hacia él, extendiendo una mano temblorosa. Sus dedos eran largos y delgados, casi translúcidos, como si estuvieran hechos de niebla. «Por favor, dime dónde están», insistió, y su voz se quebró en un sollozo desgarrador. El llanto de la mujer era tan profundo que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra, un sonido que hacía que el corazón de Diego latiera con fuerza desbocada. Sin embargo, no era solo miedo lo que sentía. Había algo en su tristeza que lo conmovía, algo que parecía llamar a una parte olvidada de su propia alma. Un trueno rompió el silencio de la noche, iluminando el cielo con un destello repentino. Cuando Diego parpadeó, la figura ya no estaba. La orilla del río estaba vacía, y la niebla parecía haberse disipado ligeramente. Sin embargo, el aire seguía cargado de una sensación de pérdida y melancolía que era imposible ignorar. Diego retrocedió lentamente, sus piernas temblando con cada paso. Cuando finalmente logró apartarse del río, comenzó a correr, impulsado por una mezcla de pánico y desconcierto. Al llegar a la aldea, su rostro estaba pálido,
y sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Los aldeanos lo miraron con preocupación, pero él no pudo articular palabra. Solo señaló hacia el río y murmuró: «Ella está ahí». Esa noche, Diego no pudo dormir. Las imágenes de la mujer vestida de blanco, su rostro lleno de desesperación y su voz suplicante, lo perseguían como una sombra. En su mente resonaba una y otra vez la pregunta que ella le había hecho: «¿Has visto a mis hijos?». Era como si esas palabras hubieran plantado una semilla en su interior, una semilla de duda y compasión que no podía ignorar. Al amanecer, Diego se sentó junto al fuego en la pequeña cabaña de su madre, tratando de encontrar una explicación para lo que había visto. ¿Era realmente el espíritu del que hablaban las leyendas? ¿O era simplemente una ilusión creada por su propia imaginación y el ambiente del río? Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que lo que había visto era real. Y también sabía que su vida no volvería a ser la misma. La noticia de lo ocurrido con Diego pronto se esparció por la aldea. Algunos lo tomaron como una advertencia, reforzando las antiguas creencias sobre el río y la mujer que habitaba en sus orillas. Otros se burlaron, diciendo que solo era un joven con demasiada imaginación. Sin embargo, todos coincidieron en una cosa: el río era un lugar peligroso y había que respetar sus misterios. Mientras tanto, Diego no podía quitarse de la mente la imagen de la mujer y su dolor. Había algo en su tristeza que lo inquietaba profundamente, como si él también fuera parte de esa historia. Aunque no podía explicarlo, sentía que el río lo llamaba nuevamente, como si le pidiera respuestas que aún no estaba listo para encontrar. Los días transcurrieron lentamente en la aldea, pero para Diego el tiempo parecía haberse detenido. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver aquella figura en el río. Sus palabras seguían resonando en su mente como un eco interminable. «¿Has visto a mis hijos?». Ese lamento lo atormentaba incluso en sus sueños, transformándolos en un torbellino de imágenes oscuras y fragmentos de un dolor que no le pertenecía, pero que sentía como propio. Decidido a encontrar respuestas, Diego comenzó a indagar entre los ancianos del pueblo, aquellos que guardaban las historias más antiguas y que conocían los secretos que otros preferían olvidar. En las sombras de la taberna, donde los viejos solían reunirse al caer la noche, él preguntó sobre la mujer del río. Un hombre de cabello gris y rostro curtido por los años, conocido como Don Esteban, fue el único que accedió a hablarle. «Esa mujer que viste, hijo, no es un alma cualquiera, es la Llorona», dijo en un susurro, como si temiera que ella pudiera escucharlo desde la distancia. Diego frunció el ceño. Había escuchado ese nombre antes, pero siempre como una leyenda, una historia para asustar a los niños. ¿Quién es ella realmente? ¿Por qué está ahí?, preguntó, inclinándose hacia el anciano. Don Esteban suspiró profundamente antes de responder. «Dicen que, en tiempos antiguos, mucho antes de que nuestras familias llegaran a este valle, vivía una mujer llamada María. Era conocida por su gran belleza, pero también por su carácter apasionado. María se enamoró de un hombre que no era de estas tierras, un extranjero de palabras dulces y promesas vacías. Juntos tuvieron 2 hijos, pero el hombre, cansado de la vida humilde que ella le ofrecía, la abandonó». Diego escuchaba con atención, sintiendo cómo la historia cobraba vida en su mente. Dicen que María enloqueció de dolor. Cegada por la desesperación y el resentimiento, llevó a sus hijos al río una noche de luna llena y los arrojó a las aguas. Pero en cuanto vio cómo las corrientes se llevaban sus pequeños cuerpos, se dio cuenta de lo que había hecho. Intentó salvarlos, pero fue inútil. La corriente era demasiado fuerte. Desde entonces, su espíritu vaga por los ríos, buscando a sus hijos, llorando por ellos. El anciano lo miró fijamente,
sus ojos oscuros reflejando una mezcla de miedo y compasión. No es un espíritu cualquiera, Diego. La Llorona está atrapada entre este mundo y el otro. Su pena es tan grande que nunca podrá encontrar descanso. Si te ha hablado es porque ve algo en ti, algo que tal vez ni tú mismo comprendas. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La historia de don Esteban explicaba muchas cosas, pero también despertaba más preguntas. ¿Por qué lo había elegido a él? ¿Qué era lo que ella veía en su interior? Esa noche, mientras intentaba dormir, los pensamientos de Diego fueron interrumpidos por un ruido proveniente del exterior. Se levantó de un salto, tomando su linterna, y salió al patio. El viento soplaba con fuerza, y las sombras del bosque parecían moverse como si tuvieran vida propia. Entonces lo escuchó, el mismo lamento que había oído junto al río. ¿Has visto a mis hijos? El corazón de Diego comenzó a latir con fuerza. Sin pensarlo, tomó su abrigo y comenzó a caminar hacia el bosque. Era como si una fuerza invisible lo guiara, llevándolo de regreso al lugar donde había visto a la mujer por primera vez. Cuando llegó al río, la neblina volvía a envolverlo todo, y el murmullo del agua parecía más fuerte que nunca. «Estoy aquí», dijo Diego, su voz temblando. «Sé quién eres, sé lo que hiciste». Por un momento, el río pareció quedarse en silencio, como si estuviera escuchándolo. Entonces, de entre la niebla, apareció nuevamente la figura de la mujer. Su vestido blanco flotaba como si no estuviera sujeto a las leyes de este mundo, y sus ojos oscuros lo miraron con una mezcla de esperanza y desesperación. «Ellos están aquí, en algún lugar», dijo ella, su voz quebrada por el llanto. «No puedo encontrarlos. Ayúdame». Diego dio un paso hacia ella, pero se detuvo al notar que las aguas del río comenzaban a agitarse. Era como si algo en su interior despertara, algo antiguo y poderoso que lo hacía estremecerse. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, su voz apenas audible. La mujer extendió una mano hacia él, pero esta vez Diego no retrocedió. Sus dedos eran fríos como el hielo, y cuando los tocó, sintió una oleada de imágenes invadiendo su mente. Un hombre de rostro severo alejándose de una casa humilde. 2 niños pequeños riendo mientras jugaban junto al río. El grito desgarrador de una madre que veía cómo la corriente se llevaba a sus hijos. Diego se apartó bruscamente, jadeando. «No puedo», murmuró, sus ojos llenos de lágrimas. «Es demasiado». La Llorona lo miró con una tristeza infinita. «Entonces estoy condenada a seguir buscando», dijo, y su figura comenzó a desvanecerse lentamente en la niebla. «Pero volveré, siempre vuelvo». Cuando la neblina se disipó, Diego se encontró solo junto al río. El silencio era abrumador, y las aguas volvían a fluir tranquilamente, como si nada hubiera sucedido. Pero Diego sabía que algo había cambiado. Ahora él era parte de esa historia, de esa tragedia que no podía ser olvidada. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Mientras los primeros rayos de sol iluminaban la aldea, Diego se sentó frente a la ventana de su pequeña cabaña, observando el mundo exterior con el corazón pesado. Había regresado del río horas atrás, pero las palabras de la Llorona seguían resonando en su mente. «Ayúdame». No podía entender por qué ella lo había elegido. La culpa y el pesar que había sentido al tocar su mano helada no le pertenecían, pero se habían arraigado profundamente en su interior. Cada imagen que había visto al contacto con ella estaba grabada como una cicatriz en su memoria. Los rostros de los niños, su risa inocente, el río llevándolos lejos. No podía apartarlos de su mente. «¿Qué me está pasando?», murmuró para sí mismo, apretando los puños. Necesitaba respuestas, pero no sabía dónde encontrarlas. Entonces recordó las palabras de don Esteban. «Ella está atrapada, pero si te habló es porque ve algo en ti».
Aquel día decidió no trabajar. En lugar de salir a pastorear, tomó el viejo camino que conducía a la iglesia. Aunque no era un hombre particularmente religioso, sentía que necesitaba el consejo de alguien más sabio que él. Al llegar, encontró al padre Miguel barriendo las hojas del atrio. Era un hombre de cabello canoso y rostro sereno, conocido por su paciencia y comprensión. «Padre, necesito hablar con usted», dijo Diego, su voz tensa. El sacerdote lo miró con calma y asintió. «Por supuesto, hijo, vamos adentro». La iglesia estaba fresca y tranquila, con la luz del sol filtrándose a través de los vitrales. Diego se sentó en un banco mientras el padre Miguel tomaba asiento a su lado. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, Diego comenzó a relatar lo que había visto en el río. Habló de la mujer vestida de blanco, su llanto desgarrador y las imágenes que lo habían perseguido desde aquella noche. Cuando terminó, el sacerdote permaneció en silencio, reflexionando. Finalmente, dijo: «Diego, lo que has visto no es algo común, pero tampoco es algo que debas ignorar. La Llorona, su historia es una advertencia y una súplica. Es el reflejo del dolor humano llevado al extremo. Su alma no puede descansar porque su pecado fue demasiado grande y su arrepentimiento llegó demasiado tarde». Diego frunció el ceño. «Pero ella me pidió ayuda. ¿Qué puedo hacer yo por alguien que ya está muerta?». El padre Miguel suspiró. «A veces, las almas atormentadas buscan redención a través de los vivos. Tal vez ella cree que tú puedes darle paz, aunque no sepa cómo». «¿Y cómo se supone que haga eso?», preguntó Diego, su voz alzándose ligeramente. «No puedo devolverle a sus hijos. No puedo cambiar lo que pasó». El sacerdote lo miró con gravedad. «Tal vez no se trata de cambiar el pasado, sino de enfrentarlo, de escuchar su historia y darle la oportunidad de ser entendida. A veces, eso es lo único que un alma necesita». Las palabras del padre Miguel se quedaron con Diego mientras regresaba a su cabaña. No estaba seguro de cómo enfrentarse al espíritu de la Llorona, pero sabía que debía intentarlo. Aquella noche, cuando el sol comenzó a ponerse, se preparó para regresar al río. Llevó consigo su linterna y una manta para protegerse del frío, pero más que nada, llevó consigo una determinación nacida del deseo de encontrar respuestas. El camino al río estaba más oscuro que nunca y cada crujido de las ramas bajo sus pies hacía que su corazón latiera con fuerza. Pero esta vez no había niebla que ocultara el paisaje. La luna, llena y brillante, iluminaba las aguas con un resplandor plateado. El río parecía tranquilo, casi acogedor, pero Diego sabía que aquello era una ilusión. Se sentó en una roca cerca de la orilla y esperó. Los minutos pasaron lentamente y el aire se llenó con un silencio casi tangible. Entonces, sin previo aviso, el murmullo del agua cambió. Parecía que alguien hablaba desde el corazón del río, un susurro apenas audible que lo hizo ponerse de pie. «Estás aquí otra vez». La voz de la Llorona surgió como un eco en la oscuridad. Diego giró la cabeza y la vio, de pie en el mismo lugar donde la había encontrado la primera vez. Su vestido blanco brillaba a la luz de la luna, y sus ojos, aunque llenos de tristeza, parecían más conscientes que antes. «Volví porque quiero entenderte», dijo Diego, intentando mantener la calma. «Quiero saber qué puedo hacer para ayudarte». La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Por qué harías eso? ¿No temes por tu vida?». Diego negó con la cabeza. «No, pero temo por ti. Nadie debería sufrir así, ni siquiera después de la muerte». Por un momento, la Llorona permaneció en silencio. Luego, dio un paso hacia él y su voz se suavizó. «Ellos me miraron con miedo. Mis hijos. Cuando los arrojé al río, vi el terror en sus ojos. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había hecho.
pero ya era demasiado tarde. El río se los llevó y yo me quedé con el peso de mi pecado. Diego sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. No sabía qué decir, pero tampoco quería interrumpirla. La Llorona continuó, su voz quebrándose con cada palabra. Camino por estas orillas noche tras noche, buscando un rastro, un indicio de que aún están aquí. Pero el río es cruel, se llevó sus cuerpos y con ellos mi alma. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de la mujer, mezclándose con la neblina que la rodeaba. Diego dio un paso hacia ella, sintiendo una compasión que no podía explicar. Tal vez no puedas recuperar a tus hijos, dijo suavemente, pero puedes encontrar la paz. Ella lo miró con desesperación. ¿Cómo? Dime cómo. Diego no tenía la respuesta, pero sabía que debía encontrarla. Por primera vez sentía que su destino estaba entrelazado con el de aquella alma perdida, y que tal vez, solo tal vez, podría ayudarla a encontrar lo que tanto anhelaba. El amanecer encontró a Diego nuevamente junto al río, sumido en un torbellino de emociones. Las palabras de la Llorona seguían resonando en su mente. Dime cómo. Pero ¿cómo podía él, un simple pastor, ayudar a un alma atormentada? ¿Cómo podía enfrentar el peso de una tragedia que había ocurrido mucho antes de que él naciera? Esa mañana, en lugar de regresar a la aldea, decidió explorar el río más a fondo. Había algo en sus aguas, en su murmullo constante, que parecía contener secretos ocultos. Avanzó siguiendo la corriente, observando las piedras y los árboles que se alzaban como guardianes silenciosos de aquel lugar. En un recodo del río encontró algo que lo detuvo en seco. Una vieja cruz de madera, desgastada por el tiempo, clavada en la tierra junto a la orilla. Diego se arrodilló frente a la cruz, inspeccionándola con cuidado. No había inscripciones ni señales que indicaran su propósito, pero su mera presencia lo llenó de inquietud. ¿Qué haces aquí?, murmuró para sí mismo, como si esperara que la cruz le respondiera. El viento sopló suavemente, haciendo que las hojas susurraran entre sí, pero no encontró ninguna respuesta clara. Al tocar la madera, una sensación extraña recorrió su cuerpo, como si un recuerdo ajeno se filtrara en su mente. Cerró los ojos y por un breve instante pudo ver una escena. Una mujer vestida de blanco, arrodillada junto a la cruz, llorando desconsoladamente mientras el río fluía implacable a su lado. Diego abrió los ojos de golpe, jadeando. Sabía que lo que había visto no era una simple ilusión. Era un fragmento del pasado, un eco de los acontecimientos que habían marcado a aquel lugar para siempre. Sin perder tiempo, regresó a la aldea para hablar con don Esteban. Si alguien sabía algo sobre la cruz y su conexión con la leyenda de la Llorona, era él. Encontró al anciano en su pequeño huerto, podando las ramas de un árbol. Cuando Diego le contó lo que había descubierto, don Esteban dejó sus herramientas a un lado y lo miró con seriedad. Esa cruz. No pensé que alguien más la encontraría, dijo, su voz baja. Es un lugar que los ancianos siempre han evitado mencionar. Representa el lugar donde María intentó redimirse después de lo que hizo. Se decía que pasaba noches enteras junto a esa cruz, rezando y llorando, pidiendo perdón por lo que había hecho, pero nunca encontró la paz. Diego frunció el ceño. ¿Por qué nadie me dijo esto antes? ¿Por qué guardaron el secreto? El dolor tiene raíces profundas, hijo, respondió don Esteban suspirando. Algunos prefieren olvidar lo que no pueden cambiar, pero si viste a María allí es porque ella aún está conectada a ese lugar. Tal vez la cruz sea la clave para entender su tormento. Esa noche, Diego regresó al río, llevando consigo una pequeña vela y un rosario que había tomado prestado de la iglesia. La luna brillaba intensamente
iluminando el sendero hasta la cruz. Cuando llegó, colocó la vela junto a la madera desgastada y encendió la llama. El resplandor cálido contrastaba con la fría brisa nocturna. «Estoy aquí», dijo Diego en voz alta, esperando que la Llorona lo escuchara. «Dijiste que querías ayuda. Estoy dispuesto a escucharte». El río permaneció en silencio por un momento, pero luego el viento comenzó a soplar con fuerza, agitando las ramas de los árboles y haciendo que la llama de la vela parpadeara. Diego se puso de pie, mirando alrededor con cautela. Entonces, de entre las sombras, apareció la figura de la mujer. Esta vez, su presencia no lo llenó de miedo, sino de una profunda tristeza. «Has encontrado mi cruz», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Es el único lugar donde aún puedo sentirme cerca de ellos». Diego dio un paso hacia ella. «¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué no puedes descansar?» La Llorona bajó la mirada como si le costara encontrar las palabras. «Porque el río no se los llevó del todo. Una parte de ellos sigue aquí, atrapada entre las corrientes. Sus almas están perdidas, igual que la mía». «¿Cómo puedo liberarlos?», preguntó Diego, su voz firme. La mujer levantó la vista, y por primera vez, Diego vio un destello de esperanza en sus ojos oscuros. «Debes entrar en el río. Hay algo en sus profundidades, algo que guarda las respuestas que buscamos, pero cuidado. El río es traicionero. No quiere soltar lo que ha tomado». Diego sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. El pensamiento de sumergirse en aquellas aguas turbias lo llenaba de temor, pero sabía que no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos. «Lo haré», dijo finalmente, su voz llena de determinación. «Haré lo que sea necesario para ayudarte». La Llorona lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación. «Ten cuidado, Diego. El río tiene su propia voluntad. Si no tienes cuidado, podrías perderte como ellos». La noche había caído con una intensidad que parecía absorber la luz de las estrellas. Diego caminaba hacia el río con pasos firmes, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de dudas. Las palabras de la Llorona resonaban en su cabeza. «El río tiene su propia voluntad. Si no tienes cuidado, podrías perderte como ellos». El aire era frío y húmedo, y cada sonido del bosque parecía amplificado. Al llegar a la orilla, el río parecía más oscuro que nunca, como un abismo interminable. La luna reflejaba su luz en la superficie, pero el brillo parecía incapaz de penetrar las profundidades. Diego tomó un respiro profundo y se arrodilló junto a la cruz. Cerró los ojos y con el rosario en mano murmuró una breve oración, buscando fuerzas en algo más grande que él. «Estoy aquí», dijo en voz alta, dirigiéndose al vacío. «Haré lo que sea necesario, pero necesito saber cómo entrar al río y regresar». El viento sopló, moviendo las hojas de los árboles y haciendo que las aguas parecieran más agitadas. Entonces, de la niebla emergió la Llorona. Su vestido blanco flotaba con suavidad, y su rostro, aunque aún marcado por la tristeza, mostraba una expresión más tranquila. «El río es un portal», explicó ella, acercándose a Diego. «Pero no es un lugar físico. Lo que estás a punto de enfrentar no es solo agua. Es un reflejo de tu propia alma. Te mostrará cosas que no deseas ver». Diego tragó saliva. «Si eso es lo que debo hacer, lo haré». La Llorona asintió lentamente y extendió una mano hacia él. Su toque, frío como el hielo, lo hizo estremecerse. «Sigue mi canto. Te guiaré, pero no podré protegerte de lo que encuentres allí». Con esas palabras, ella se deslizó hacia el agua, entrando en el río como si su cuerpo no tuviera peso. Diego la siguió, quitándose las botas y adentrándose lentamente en las aguas heladas. Al principio, el río solo les llegaba a las rodillas,
pero pronto el agua comenzó a subir, envolviéndolo con una sensación sofocante. Cada paso era más difícil, como si el río intentara retenerlo. Cuando el agua le llegó al pecho, sintió que algo lo empujaba hacia abajo. Una fuerza invisible lo arrastraba hacia el fondo, y antes de darse cuenta, estaba completamente sumergido. Abrió los ojos bajo el agua, esperando la oscuridad absoluta, pero en su lugar encontró un paisaje completamente diferente. Estaba de pie en lo que parecía ser un campo interminable, bañado por una luz extraña y difusa. El río ya no era visible, pero el murmullo del agua seguía presente, como un eco lejano. A su alrededor, el aire estaba cargado de una tensión indescriptible. No había viento, ni sonido, ni vida, solo un vacío inquietante. «¿Dónde estoy?», murmuró, pero su voz se perdió en el silencio. Entonces, a lo lejos, vio una figura familiar. Era la Llorona, pero esta vez su apariencia era diferente. Su vestido estaba seco, y su rostro, aunque aún melancólico, mostraba una suavidad que nunca antes había visto. Ella lo observó en silencio por un momento antes de hablar. «Este es el corazón del río. Aquí se encuentran los recuerdos, los pecados y los arrepentimientos de todos los que han sido tocados por sus aguas». Diego dio un paso hacia ella, pero algo lo detuvo. A su alrededor comenzaron a formarse sombras, figuras vagamente humanas que se movían como si estuvieran atrapadas en una danza eterna. Sus rostros no eran claros, pero podía sentir su sufrimiento. «¿Quiénes son?», preguntó con la voz temblorosa. «Son los que el río ha tomado», respondió la Llorona, su tono cargado de pesar. «Algunos fueron arrastrados por sus corrientes, otros vinieron aquí por elección, buscando respuestas o redención. Pero el río no perdona fácilmente. Una vez que entras, es difícil salir». Diego sintió que un nudo se formaba en su garganta. «¿Eso me pasará a mí?». Ella lo miró fijamente y por un momento pareció dudar. «Depende de ti. Si te pierdes en tus propios miedos y arrepentimientos, el río te reclamará. Pero si puedes enfrentarlos, podrías encontrar lo que buscas». Diego asintió, intentando reunir todo el valor que le quedaba. Cerró los ojos y respiró profundamente, enfocándose en la voz de la Llorona. «Guíame», dijo. «Estoy listo». Ella extendió una mano y él la tomó. Al instante, el paisaje a su alrededor cambió. Ahora estaba en un lugar completamente diferente. Un pequeño pueblo junto a un río, iluminado por la luz cálida del atardecer. Reconoció el lugar de inmediato. Era la aldea, pero no como la conocía. Era más antigua, más simple. Los caminos de tierra estaban llenos de niños jugando, y las casas eran humildes, construidas con madera y paja. De repente, vio a una mujer salir de una de las casas. Era joven, hermosa, con largos cabellos oscuros que caían sobre sus hombros. Sostenía a dos niños pequeños de la mano, riendo mientras caminaban hacia el río. Diego los observó con el corazón encogido. Sabía quiénes eran. «Es ella», murmuró, sin apartar la vista de la escena. La Llorona asintió. «Este es el momento antes de que todo cambie, antes de que el amor se convierta en desesperación y el río se convierta en su tumba». Diego quiso acercarse, advertirles, detener lo que estaba a punto de suceder, pero una fuerza invisible lo mantuvo en su lugar. Solo podía observar mientras las imágenes se desarrollaban ante él. Vio cómo la mujer, María, jugaba con sus hijos junto al agua. Vio la llegada de un hombre, su amante, que la enfrentó con palabras crueles. Y luego vio cómo la tristeza y la furia consumieron a María, llevándola a cometer el acto que la condenaría para siempre. Cuando las aguas se tragaron a los niños, Diego sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las sombras volvieron, más grandes y más oscuras, rodeándolo con sus susurros amenazantes, pero esta vez no huyó.
Se quedó firme, enfrentando el peso de aquella tragedia. No fue su culpa, dijo en voz alta, sus palabras resonando en el vacío. Estaba perdida, herida. Todos lo estamos, de alguna manera. Las sombras parecieron titubear y el murmullo del río se calmó. La figura de la Llorona apareció una vez más, esta vez con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Ellos me perdonarían?, preguntó, su voz llena de esperanza y dolor. Diego no tenía la respuesta, pero sabía que debía intentarlo. «Vamos a encontrarlos», dijo. «Juntos». Diego sentía que el aire a su alrededor era más pesado a cada paso. Aún sostenía la mano de la Llorona mientras avanzaban juntos hacia las profundidades de aquel espacio intangible que era el corazón del río. Las sombras que antes los rodeaban parecían haber retrocedido, pero el ambiente seguía cargado de una tensión que le oprimía el pecho. «Ellos están cerca», murmuró la Llorona, su voz temblorosa pero decidida. «Puedo sentirlos». Diego no respondió. Había algo extraño en el río, algo vivo, como si sus aguas fueran conscientes de su presencia. El suelo bajo sus pies comenzó a cambiar, transformándose en una superficie líquida y transparente que reflejaba no solo su imagen, sino también fragmentos de su pasado. Diego vio momentos de su infancia, el día en que perdió a su padre, la primera vez que llevó a pastar a las ovejas y la culpa que había sentido por no poder salvar a un cordero que se había perdido en una tormenta. «Este lugar juega con nuestras memorias», dijo Diego, deteniéndose un momento para mirar a la Llorona. «¿Siempre ha sido así?». Ella asintió lentamente. «El río es una extensión de nuestro propio dolor. Refleja lo que tememos enfrentar, por eso tantos se pierden aquí». Mientras hablaban, el entorno volvió a cambiar. Ahora estaban en lo que parecía ser una habitación oscura, con paredes de piedra húmeda y el eco constante del agua goteando desde algún lugar lejano. En el centro de la habitación, una figura se encontraba de pie, inmóvil. Era un niño pequeño, con la ropa desgarrada y el cabello húmedo pegado a su rostro. Cuando levantó la cabeza, Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Mamá», dijo el niño, su voz débil, pero cargada de una tristeza abrumadora. «¿Por qué nos dejaste?». La Llorona cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Su llanto llenó el espacio, un sonido desgarrador que parecía resonar en las mismas paredes de aquel lugar. «No quise hacerlo», dijo entre sollozos. «No sabía lo que hacía. Por favor, perdóname». El niño la observó con ojos oscuros, inexpresivos, y luego señaló hacia un rincón de la habitación. «No estamos solos». Diego giró la cabeza y vio que más figuras comenzaban a aparecer. Eran niños, todos con la misma expresión melancólica, como si sus almas hubieran quedado atrapadas en un estado de desesperanza eterna. Cada uno de ellos susurraba palabras que Diego no podía entender, pero sus voces llenaban el aire con un peso insoportable. «Diego», dijo la Llorona levantándose con dificultad, «debes hablarles. Yo no puedo. No escucharán a alguien como yo». Diego se acercó lentamente al niño más cercano, inclinándose para estar a su altura. «¿Qué necesitas?», preguntó con voz suave. «Dime cómo puedo ayudarte». El niño levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Diego. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. «Queremos descansar», dijo el niño. «Queremos irnos de aquí, pero el río no nos deja. Nos aferra porque mamá nos trajo aquí». Diego sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo puedo liberarlos?». El niño señaló hacia una de las paredes de la habitación, donde un arco de piedra se alzaba, cubierto de raíces y musgo. Más allá del arco, Diego podía ver un torrente de agua oscura que fluía con fuerza. «Ahí está el núcleo del río», dijo el niño. «Es donde todo comenzó y donde todo puede terminar».
La Llorona se acercó lentamente, su rostro lleno de dolor y esperanza. Diego, si cruzamos ese umbral, podremos liberar sus almas, pero tú podrías no regresar. Diego apretó los dientes. La posibilidad de perderse en el río le aterraba, pero sabía que no podía dar marcha atrás. «Haré lo que sea necesario», dijo con firmeza. Sin más palabras, los tres avanzaron hacia el arco. Las sombras que antes los acechaban volvieron a aparecer, moviéndose con más agresividad, como si intentaran detenerlos. Diego sintió que algo lo sujetaba por los tobillos, pero siguió adelante, luchando contra la resistencia invisible. La Llorona, por su parte, comenzó a cantar, un lamento que parecía calmar momentáneamente a las sombras. Cuando cruzaron el arco, el torrente de agua los envolvió completamente. Diego sintió como si estuviera siendo arrastrado por una corriente feroz, incapaz de respirar o moverse. Pero entonces todo se detuvo. Estaba de pie en un espacio completamente negro, con un único punto de luz brillante frente a él. «Este es el núcleo del río», dijo la Llorona, apareciendo a su lado. «Aquí se guardan los recuerdos, los miedos y los arrepentimientos de todos los que hemos sido tocados por sus aguas». Diego dio un paso hacia la luz y de repente una voz profunda resonó a su alrededor. «¿Por qué estás aquí?», preguntó la voz, resonando como un trueno. «Estoy aquí para liberar a los niños», respondió Diego con firmeza, «para liberar a esta mujer y darle la paz que merece». La luz parpadeó y la voz habló de nuevo. «El río no perdona fácilmente. Si quieres salvarlos, debes sacrificar algo de ti mismo». Diego apretó los puños. «Lo haré, lo que sea necesario». En ese momento, la luz creció, envolviendo a Diego, a la Llorona y a las almas de los niños. Todo su entorno comenzó a vibrar, y Diego sintió como si su propio cuerpo se deshiciera. El sacrificio que debía hacer no era físico, sino algo más profundo. Debía enfrentar su propio dolor, su propia culpa, y dejar ir todo lo que lo ataba al miedo. Con un grito de determinación, Diego se entregó a la luz, dejando que consumiera todo su ser. La luz que había envuelto a Diego era cegadora, pero no quemaba. Era cálida y reconfortante, como un abrazo después de una larga ausencia. A medida que se sumergía en ella, sintió que los fragmentos de su vida pasaban ante sus ojos. Los momentos de pérdida, las decisiones difíciles, las noches de soledad junto al fuego en el campo. Cada memoria parecía querer aferrarse a él, como un peso que lo arrastraba hacia atrás. Pero Diego no cedió. Respiró profundamente y dejó ir esos recuerdos uno a uno, enfrentándolos con la misma valentía con la que había enfrentado al río. En su interior, comprendió que el sacrificio que debía hacer no era solo para liberar a la Llorona y a los niños, sino también para liberarse a sí mismo. Había cargado con demasiadas culpas que no le correspondían, y ahora, al soltarlas, sentía un alivio indescriptible. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, Diego abrió los ojos y se encontró de nuevo en el corazón del río. A su alrededor, el torrente oscuro parecía haberse calmado y las sombras que antes lo acechaban habían desaparecido. Frente a él estaban los niños, todos ellos sonriendo por primera vez. Su semblante ya no era de tristeza, sino de paz. «Mamá», dijo uno de ellos, mirando a la Llorona, que permanecía a un lado, con lágrimas en los ojos. Ella cayó de rodillas, extendiendo los brazos hacia sus hijos. «Lo siento», susurró, su voz quebrándose. «Lo siento tanto». Los niños se acercaron a ella, rodeándola con abrazos que parecían disipar siglos de angustia. Diego observó la escena en silencio, sintiendo una calidez en el pecho que no podía explicar. Por un momento, todo parecía estar en su lugar. El niño mayor, el mismo que había hablado con Diego antes, se giró hacia él. «Gracias», dijo con una voz clara y firme. «Ahora podemos irnos».
La Llorona levantó la mirada, sus ojos llenos de gratitud y dolor. Diego, no tengo palabras para agradecerte. Me diste lo que nunca pensé que podría tener, una segunda oportunidad. Él negó con la cabeza, sintiéndose humilde ante sus palabras. Yo solo fui el puente, lo demás lo hiciste tú. Entonces algo extraordinario ocurrió. Las aguas del río comenzaron a brillar con un resplandor dorado y un cálido viento recorrió el lugar. Los niños y la Llorona empezaron a desvanecerse lentamente, pero esta vez no como almas atrapadas, sino como espíritus que finalmente habían encontrado su camino hacia la paz. Antes de desaparecer por completo, la Llorona se volvió hacia Diego una última vez. Diego, el río ya no será un lugar de tormento. Gracias a ti, será un lugar de memoria y redención. Nunca te olvidaré. Con esas palabras, ella y sus hijos se desvanecieron, dejando tras de sí una sensación de tranquilidad que Diego nunca había experimentado. Las aguas del río ahora eran claras y serenas, reflejando el cielo estrellado como un espejo. Diego permaneció allí por un momento más, dejando que el silencio lo envolviera. Luego se giró y comenzó a caminar de regreso a la aldea, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Los días que siguieron al evento en el río estuvieron marcados por una calma inusual en la aldea. Las aguas, antes envueltas en un aura de misterio y temor, fluían ahora con una serenidad que inspiraba respeto. Los aldeanos notaron el cambio, aunque no entendían del todo su origen. Diego, por su parte, guardó lo ocurrido como un secreto entre él, la Llorona y los espíritus de los niños. El joven pastor retomó su rutina, llevando a sus ovejas a pastar y trabajando en los campos. Sin embargo, algo en él había cambiado. Había encontrado una paz interior que nunca antes había conocido, como si enfrentarse al río y a su propio pasado hubiera liberado algo en su alma. Cada noche, antes de dormir, miraba hacia el cielo y pensaba en la Llorona, esperando que ella y sus hijos finalmente hubieran encontrado el descanso que tanto necesitaban. Una tarde, mientras caminaba por el sendero que conducía al río, encontró a don Esteban sentado junto a un árbol, tallando una pequeña figura de madera. El anciano levantó la vista al verlo y le sonrió. «Muchacho, hace días que quería hablar contigo», dijo don Esteban, dejando a un lado su trabajo. «El río, algo ha cambiado, ¿verdad?». Diego asintió lentamente. «Sí, ya no hay sombras, ni lamentos. Ahora es un lugar tranquilo». El anciano lo observó en silencio, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego asintió. «Sabes, siempre he creído que las leyendas son algo más que historias. Son un recordatorio de lo que somos, de lo que podemos ser. Lo que sea que hayas hecho, Diego, trajiste algo bueno a este lugar». Diego no respondió, pero una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Era suficiente saber que había hecho algo significativo, aunque no todos lo entendieran. Esa noche, mientras descansaba en su cabaña, una suave brisa entró por la ventana abierta, trayendo consigo el murmullo del río. Diego se levantó y salió al patio, mirando hacia las estrellas. Entonces escuchó un eco lejano, una voz que parecía formar parte del viento. «Gracias, Diego». Era la voz de la Llorona, pero no había tristeza en ella. Era un susurro lleno de gratitud y paz. Diego cerró los ojos, dejando que la brisa lo envolviera. Sabía que ella y sus hijos estaban finalmente libres, y que el río había dejado de ser un lugar de sufrimiento para convertirse en un símbolo de redención. La leyenda de la Llorona nos recuerda el peso de nuestras acciones y la importancia del arrepentimiento. María, atrapada por su propio dolor, encontró en el perdón y la redención la llave para liberar su alma y la de sus hijos.
Su historia, aunque trágica, es un testimonio del poder de la empatía y la capacidad de los vivos para sanar las heridas del pasado. El río, que alguna vez fue testigo de su tragedia, se convirtió en un símbolo de esperanza. Nos enseña que incluso los lugares más oscuros pueden transformarse en fuentes de paz, si estamos dispuestos a enfrentar nuestros miedos y a buscar el perdón. Al final, todos somos como Diego, caminantes en un mundo lleno de misterios y dolor, pero también somos portadores de luz, capaces de transformar aquello que nos rodea si tenemos el valor de enfrentar lo desconocido. Porque como el río, la vida siempre fluye y en su corriente encontramos tanto las respuestas como la redención. Si te gustó esta leyenda, regálanos un me gusta y compártela con tus amigos. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia llena de misterio.